Y bueno, banda, ahora vamos a pasar lo que es la dinámica del capítulo. Vamos a jugar básicamente una trivia. Pero antes de poder entrar en todo esto, les voy a poner un contexto a ustedes y a Natanael. Bueno, todas estas leyendas y todos estos mitos en algún momento fueron considerados reales, al igual que muchas otras creencias mitológicas como de los griegos, como de los vikingos, como de incluso nuestros antepasados los mayas, se creyeron que eran reales y que estaban aquí, que esos dioses existían. Sí. En su momento fueron más que religiones. Y en la actualidad eso es mitología. Tenemos que entender una cosa, chicos, y tenemos que aceptarlo con madurez. Hoy en día tenemos lo que es la religión católica, pero en un futuro no muy lejano lo vamos a ver como lo que es la mitología católica. La mitología que más que católica podría ser cristiana. Ajá. Porque engloba muchas religiones a Cristo. Pero pues sí, güey. Sí, en algún momento va a ser la mitología y vamos a ver a Jesús, a la Virgen María, a Dios, a Satanás como personajes ficticios que eran parte de una mitología que al parecer gran parte del mundo creía, pero que ya en el futuro la gente dejó creer y los está viendo como un aspecto cultural, como un aspecto de igual manera con todo lo que hablamos de interpretación. Exactamente. Y eso está muy de respuestas a problemas que estamos dando. Y vamos a dar una trivia rápidamente. Quiero comentar algo, güey. Dilo. Que justamente solo para recalcar. Esto es algo, como ya les dije en Los Hombres Lobos, es algo natural del ser humano. Incluso yo platicando con mi psicóloga en algún momento, ella me dijo que yo no creo en Dios. Ella me dijo que el hecho de creer en algo es algo natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque buscamos respuestas. Yo soy una persona de ciencia y personalmente los problemas emocionales han sido problemas más graves porque yo no tengo ese hecho de asumir algo como irreal, algo como no sé, un qué pasará. Yo todo lo quiero fundamentar con información real. Entonces, el hecho de que yo no pueda resolver un problema emocional, por ejemplo, y solo contándoles así un aspecto general, es algo más difícil. En la antigüedad, el ser humano, que no tenía mucha educación, no conocía mucho la ciencia, no conocía algo más, solo le quedaba contestar las preguntas que no sabía con cosas al azar. Al azar literalmente, porque podríamos haber dicho que una roca era Satanás sin ningún problema. O sea, siguiendo la misma lógica que ellos tuvieron. Pero ¿qué pasa? Que estas eran las respuestas a todas las cosas que no sabíamos que eran. O sea, nos pasó con todo, literalmente con todo. O sea, el chupacabras ahora 30 años atrás, pues no manches, o sea, claro, ya eso es irónico, pero bueno. Nos pasó con todos los aztecas, un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios del trueno, un dios del mar, un dios de todo. O sea, siempre fuimos de explicar las cosas con algo que no podíamos. Ahora, ¿qué queda? La muerte, la vida. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es la única pregunta que nos queda real ahora. ¿Y quién la contesta? No, las pues, religiones. Claro, pero desde el punto científico es muy difícil contestar. Y no tenemos respuesta, güey. No. Pero en el momento, imagínense, o sea, solo pónganse a filosofar un poquito. En el momento en que tengamos la respuesta, güey, ahora quizá existan dioses de la física, güey, dioses de las matemáticas, güey, o sea, cosas que no entendemos, que no vamos a entender, porque nuestro conocimiento va a crecer tanto que vamos a pasar de planos, básicamente. Sí, como básicamente es una idea Lovecraftiana, lo que estás diciendo, ¿no? Como Cthulhu. ¿Has escuchado hablar de eso? No, güey. Es básicamente eso de que los dioses existen, pero no tienes el intelecto para comprenderlo, y conforme más vas aprendiendo, eres capaz de verlos, presenciarlos y conocerlos, ¿no? Entonces son como que los dioses existen, pero no como los conocemos. Ajá, no, de hecho no les importas. A esos dioses pueden ir y venir y pueden destruirte. Supuestamente incluso nuestra existencia es el sueño de uno de ellos que está dormido, que está tomando una siesta. Entonces es un abrir y cerrar de ojos. Güey, pero bueno. Dale. No, dime. Que vi, güey, una reflexión que decía, ¿y si realmente la vida es el sueño y cuando te mueres despiertas? Pero bueno, ya pasamos ahora sí a la... Bueno, y vamos a pasar a lo que es la dinámica de esta semana. Es una dinámica bastante interesante donde vamos a hacerle a Natanael una trivia. Si tenemos una buena edición post video debajo de mí, vamos a ver los cuadritos, ¿no? Y a elegir. Bueno, ¿estás listo? Sí, puedo hacerlo. ¿Estás listo, chamo? Sí, estoy listo. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuánto dinero reportó el Vaticano en 2014 por el pago de impuestos? Inciso número A, 3.16 millones de dólares. Inciso número B, 76 millones. Inciso C, 0 millones, reportó 0. Inciso D, 666 millones de dólares. ¿Cuánto reportó de impuestos? 0.
¿Por qué? El Vaticano no reporta impuestos, amigo. Ok. El Vaticano es un gobierno, güey. Ok. La respuesta correcta es C, 0. Bien, lo hiciste muy bien. La respuesta C, bueno, no sé si quieras justificar un poco de por qué el Vaticano no paga impuestos. Porque es un estado. Ok. O sea, literalmente ellos no son parte de una sociedad como tal. O sea, ellos son como si México le tuviera que reportar impuestos a otros países. Pues no, güey. Pues, ¿por qué? Porque es de México. Entonces lo mismo pasa con el Vaticano. El Vaticano es un estado. E incluso para entrar al Vaticano necesitas una visa específica y solo gente muy privilegiada, por así decirlo, tiene acceso al Vaticano. Exactamente. Ahí sería quien sí podría mover y quien no está tan chido que no pague impuestos, ya sería Santa Sede. Santa Sede es este grupo que ya se mueve como transacciones monetarias a través de lo que son limosnas, que básicamente son donaciones, y Santa Sede, como es del lucro, perdón, como no es de lucro, como es ¿cómo se podría decir? Como es de una asociación civil, como no es una asociación como tal, algo pero sin fines de lucro, algo público para exactamente, no paga impuestos, lo cual a mí no se me hace chido que la iglesia no tenga que pagar impuestos de lo que son los donativos que recibe. Pero bueno, la respuesta es la C. Bueno, la iglesia está bien metida en la política. Sí, tremendo. C, la no paga impuestos ni se ve obligada en presentar estados financieros de ningún tipo hacia ninguna autoridad, pero la revista Reuters hizo un análisis el 29 de mayo del 2015 donde descubrieron que en el año fiscal 2014 el Banco del Vaticano, que ojo, el Vaticano participa en las acciones de Wall Street, no sabes que compra acciones, el Vaticano. Sí, totalmente. Participa en la bolsa de valores. Igual que todas las religiones. La mayoría de las iglesias tienen su portafolio de inversiones y la mayoría tienen inversiones en bolsa. Incluso por ahí algunas que se dan de muy buenas tienen invertido dinero en armas, entonces, en fábricas de armas. Entonces, y bueno, revela que el Vaticano obtuvo 76 millones de ganancias netas, 20 veces más que los 3.16 millones de dólares que reportaron haber tenido el año pasado. Ellos liberaron al público esa información, pero lo que ellos liberen no quiere decir que sea la realidad. Ok. Y bueno, la pregunta número 2, ¿qué diría el mismísimo Papa Católico al ser comprobado varios casos de abuso infantil por parte de la iglesia? El inciso A, el Vaticano llegaría al fondo de todo esto, diría el Papa eso, el Vaticano llegará al fondo de todo esto. B, la iglesia ya está castigando a los culpables. C, se justifica diciendo, todo lo que no estaba previamente permitido mostrar en público, como el coito, ahora lo enseñan hasta las escuelas. D, cállate y mándame 2 a mi cuarto. ¿Qué diría? ¿Qué diría el Papa en esta situación? te mamaste. ¿Me puedes repetir la A? El Vaticano va a decir, llegará al fondo de todo esto, el Papa. La B, la iglesia ya está castigando a los culpables. La C, lo justifica diciendo, todo lo que no estaba previamente permitido mostrar en público, como el coito, ahora lo enseñan en las escuelas. Está difícil, güey. Yo pensaría que podría ser la C o la B, güey. ¿La C o la B? La B, me voy por la B. ¿La B? La respuesta es la C. El Papa dijo que se molestó excusando que que no había tanto problema porque al cabo que en las escuelas ya les estaban enseñando todo esto de la fornicación, lo cual fue la revolución de la sexualidad en los años 80. Básicamente, suena algo que diría un papá, güey. Exactamente, de Chile, Australia y de Estados Unidos e Irlanda, numerosos informes de diferentes personas que fueron víctimas de lo que es abuso sexual. Alrededor de 4,000 víctimas menores de edad por parte de la iglesia, donde uno de los involucrados, un joven chileno, testificó, nos obligaban a meternos desnudos con curas a la piscina para tocarnos. Esto es historia real y lo pueden encontrar en periódico. Todo esto está abajo. Y, ok, siguiente pregunta, chamo. Cabrón, güey. Está cabrón. Sí, güey. Siguiente pregunta. ¿Cuál es uno de los inventos más importantes de la iglesia católica? Ok. La Biblia. A, la pólvora. Okay. B, el martillo. C, la sierra. D, la pistola de clavos. La pólvora, güey. ¿La pólvora? Sí.
Error, güey. ¿Por qué? Porque la pólvora era un invento Chino, ¿verdad? chino. Qué pendejo. La pólvora sí, era un cierto, invento güey. chino y era un elixir hecho por alquimistas para poder adquirir la vida eterna. Es cierto. Y güey. explotó el laboratorio. Y les dio la vida eterna, pero en otro plano. Exactamente. Y la respuesta correcta es la C, la sierra, pero no la sierra que conocemos. Resulta que si eras mujer y creías que estabas embarazada por Satanás o que eras una bruja o un hereje, podrías ganarte una tortura en la cual colgaban a la sucia mujer boca abajo con el ano y la vagina abierta, las piernas abiertas, y a través de una sierra cortaban desde la vagina hasta abajo. No es. Esta tortura fue muy usada en lo que es durante la época de la Inquisición, alrededor del siglo XIX. Los hombres lobo. Ajá. Las Donde estas mujeres y esos pocos hombres que llegaban a ser torturados de esta manera, se les serruchaba de esta parte de los genitales hasta abajo, güey, y no se morían hasta llegar al pecho. Pues al parecer la sangre seguía llegando a la cabeza y ellos los mantenía conscientes. No, entonces llegaba hasta el pecho y se morían. Y fue un invento de la Iglesia Católica. De hecho, se adjudica a la Iglesia Católica el creador de la tortura como el falso ahogamiento. Y muchas otras torturas que hoy en día, que eso no lo vamos a publicar porque no lo escribimos, pero lo pueden investigar, que hoy en día se ha descubierto que la CIA sigue siendo este tipo de torturas. O sea, ha llegado hasta la actualidad. Pero eso lo pueden seguir investigando. De hecho, son noticias filtradas en la actualidad de cosas muy, muy delicadas. ¿Listo para la siguiente pregunta, chamo? Dale. Ok. Un marinero dice: ni Dios podrá hundir este barco. ¿Qué hace Dios? Inciso A: lo ignora y hace cosas más importantes porque es Dios, creador del universo, arquitecto de toda la existencia. B: lo mata en 40 segundos de un paro cardíaco. C: lo hace cristiano y hace que él siga su palabra fielmente. D: hunde el barco. Wow, esa está más fácil, güey. A ver, ¿por qué? Hunde el barco, Titanic, güey. Ok, muy bien. La respuesta esa es la correcta. D: hunde el barco. El 10 de abril de 1912, Frederick Fleet, marino militar británico que trabajó como vigía en el transatlántico RMS Titanic, contestó a una señora: así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. 4 días después, 20 minutos antes de la madrugada, se hunde el Titanic, donde murieron 1,496 personas de 2,208 que habían a bordo. Y esto lo convierte en una de las mayores catástrofes de naufragios en tiempos de paz. Claro, en tiempos de guerra. Y ojo, güey. Imagínense, yo personalmente a mí me dijeron muchas veces esa cosa cuando yo estaba niño. ¿Qué pasa? Que si retas a Dios, te vas a morir. Literalmente. Entonces, solo para que se les quede que Dios es miedo y no... Pues, bueno, es que eso es importante. Son las dos caras de la religión. La cara de que Dios es amor y la cara de que hay que tenerle temor a Dios, el temor a Dios. Pero realmente, ¿cuánta gente has escuchado, güey, que te dice, no, es que Dios te ama, hermano, únete a nosotros, o practica la religión, o conoce a Dios, acércate a Dios con amor, desde el lado amoroso, güey? ¿Y cuánta gente te has encontrado que te dice cosas como, si haces eso está mal y Dios te va a castigar, si haces eso está mal y Dios te va a sancionar, o Dios te va a hacer esto, o Dios se va a vengar de esta manera, o Dios te va a castigar? Y luego te dicen, pero no te preocupes porque Dios es amor. Después de esas palabras. O sea, a mí me da mucha miedo gente. De hecho, yo estaba traumado porque en la primaria había un niño que era cristiano. Ajá. Y yo le dije que yo era ateo desde la primaria. Y me asustó muchísimo diciendo que me iban al infierno, que me iban a matar, que ese morro estaba bien trastornado. Decía que en el infierno violaban y sodomizaban a los ateos y demás. Un morro de la primaria. Se llama Cristian, todavía me acuerdo de él. Chingas tu madre, güey. Todavía me acuerdo de ese vato. Y... sí, chicas. Y era súper cristiano, súper creyente y me asustaba. Y al final de cuentas era un niño que no tenía esas respuestas. Y ahorita me gustaría, con esta capacidad adulto que tengo, poder hablar con mi yo de niño y decirle: oye, tranquilo, no pasa nada, siéntete bien contigo mismo. Y las respuestas que buscas lo vas a conocer eventualmente. Eventualmente. Yo no lo sé todo, pero eventualmente vas a tener un nivel de conocimiento con el que te sientas conforme, mejor dicho, a un nivel aceptable, más nunca te vas a sentir conforme con lo que sabes. Entonces no te preocupes. Güey, pero qué miedo, ¿no? O sea, qué culero, güey, que un niño o un menor de edad piense de esa manera, güey. Sí, güey, que piense directamente. O sea, no son palabras que deberías tener un niño en su cabeza, ¿estás de acuerdo? No, o sea, violación. Imagínate qué le dirían sus padres en ese aspecto, cómo lo tendrían. Es algo muy... No mames, qué culero, güey. Bueno, ¿qué hizo la Santa Inquisición tras el descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol? Inciso A: condecoró al científico que lo descubrió.
Inciso B, corrigió la Biblia, porque la Biblia tenía su propia versión. C, mató y desmembró al científico. D, le dio un arresto domiciliario. ¿Qué hizo? Corrigió la Biblia, güey. ¿Corrigió la Biblia? Sí. Y la respuesta es incorrecta, güey. Le dio arresto domiciliario. No mames, ¿neta? Sí. Dice el libro El diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, en el que se defendía el modelo heliocéntrico, planteaba que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol y ridiculizaba el geocentrismo defendido por las Sagradas Escrituras. ¿Quién lo descubrió? Galileo. Pero no fue torturado ni lo mataron porque era amigo del Papa. Y como era amigo, no lo mataban, sino ten por seguro de que lo hubieran aplicado una tortura. Sin pedos. Y tuvo un arresto domiciliario de 1933, perdón, de 1600, ya lo estoy mandando a la actualidad. Güey, no mames, 1900. Sí, ya lo estoy mandando a la actualidad. 1633 a 1642, donde por 9 años no pudo salir de su casa hasta que murió de vejez. Chinguen su madre, putos. Estuvo muy fuerte.